Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Están ustedes en el espacio segmento de educación financiera en el programa Diálogo por I99. La mañana de hoy nos acompaña un buen amigo, un muy reconocido profesional, Leoncio Barzallo. Él, además de ser profesor del IDE Business School, tiene una trayectoria muy interesante tanto a nivel académica como empresarial profesional. Y con él yo quiero compartir hoy, esta mañana, una anécdota de alguna conversación que tuvimos. Y si me la dejas, por favor, Leoncio, Adelante. bienvenido a este espacio que es tuyo. Eh, Alguna vez conversando contigo me decías que si a mí un vendedor de camionetas, una Ford 150 sin hacer cuña, y el vendedor me la ofrecía con bitácora o control, o sin Tablero. bitácora o de control, si yo la adquiriría. Y yo me quedé perplejo porque no entendía a qué querías referirte, porque es obvio que si uno compra un auto tiene que tener el control de mando en el que uno ve la temperatura, la velocidad, si el carro está con o sin gasolina y cómo está el aceite. Y me decías que igual es en la actividad económica, empresarial o de negocios. Muy bien, muy buenos días, Francisco. Gracias por este espacio. Justamente cuando platicábamos acerca de esto, cuando te decía que el empresario dirige sus operaciones y repetidas ocasiones me dice, oye, ¿yo por qué necesito un tablero de mando si yo me sé toda mi operación? Yo fundé esta empresa y ahí sale la analogía. Efectivamente, ¿no? Le decía, bueno, cuando tú vas a un concesionario y te compras una camioneta para tu trabajo y el vendedor te dice, la quiere Francisco, con tablero o sin tablero, él se me sonrió y me dijo, oye, pero ¿cómo el vendedor me ofrece así? Le digo, básicamente la respuesta va enfocada a que el empresario, así como tiene su camioneta, tiene sus equipos, vamos, un bananero, todos sus activos, sus motores, sus tractores, que todos vienen con un tablero de mando, sea para el técnico, sea para el jefe que mire el mantenimiento, ¿ok? O sea para el que controla todo el kilometraje para ir viendo el desgaste de los activos, más aún un empresario, en esta analogía de la camioneta, debería contar con un tablero de mando con unos ratios financieros que lo vayan guiando. Interesante porque eh, hablemos de varios tipos de empresas. Evidentemente las hay, las altamente estructuradas, sea porque obedecen estándares internacionales, porque son de propiedad de conglomerados internacionales, o empresas nacionales que las tenemos muchas y muy buenas y reconocidas internacionalmente, que decidieron muchos años atrás o recientemente otras establecer políticas de gobierno corporativo, perdón, y de manejo empresarial muy, muy Estructuradas. correctas, muy direccionadas, porque y allí es la visión del empresario, el que mira hacia el futuro, hacia la institucionalización y a la permanencia en el tiempo, reconoce la necesidad de dotar de herramientas de manejo a su empresa. Pero ¿cómo tú podrías recomendar al emprendedor, a aquel que tiene un negocio pequeño, mediano, que tiene muchísimas veces angustias tanto de que el flujo de su casa le alcance cuanto de su negocio? Eh, Todo esto, ¿a qué te llevó a pensar? ¿Qué te llevó a idear? ¿Y por qué crees que es necesario tener cierto tipo de herramientas que faciliten la labor de control, aun cuando alguien te va a responder, pero es que si es mi empresa, yo la fundé, ¿qué control si yo es mi empresa? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que sea una camioneta de alta gama o sea una camioneta pequeña, necesita controles mínimos. Control de temperatura, nivel de aceite. Claro, un alta gama tiene hasta la presión de los neumáticos. Efectivamente, en esta analogía y para ir aterrizando conceptos, cuando tuve la oportunidad de formarme en Caterpillar, eh, claro, y después en Grupo Vilaseca, son empresas familiares constituidas que
Ah, por ejemplo, en Vilaseca tienen hasta un gobierno corporativo que se estructuró. Y ahí tienes toda una serie, un tablero de cockpit, de indicadores um, potentes, ¿no? En las que puedes ver cada una de las unidades de negocios estructuradas, cada una de las empresas. Pero te tengo una buena noticia, ¿sabes? La buena noticia es que no importa el tamaño de la empresa. Lo importante es que todo tablero de mando debería tener al menos 4 tipos de ratios financieros. Y te lo digo tan prácticamente de la siguiente manera. Ratios de rentabilidad. Así sea un empresario que facture $300,000, 1 millón al año, siempre se mira al año, o una empresa que tenga 50 millones de facturación al año, siempre van a tener un estado de pérdidas y ganancias, un PIG. Y en ese PIG, ventas menos costos, margen bruto. Y si divides el margen bruto para las ventas, ya tienes un ratio de rentabilidad que es tu margen bruto. Entonces ya puedes comenzar a analizar, no importa el tamaño. Y así puedes llegar margen bruto, margen de operación y margen neto. O sea, los conceptos son estándares. Claro, si ya eres una empresa un poco más estructurada, vas a poder tener ratios de gestión, que vienen siendo el día promedio de cobro, el día promedio de inventario y el día promedio de proveedores. Mira, aunque tú no lo creas, ahora que lo veo de esta perspectiva, creo que ahí está la oportunidad de evangelizar a muchas empresas, pymes, que como el contador le entrega el PIG una vez al año, me ha pasado, ¿ah? Y el balance general, donde están tus cuentas de activo y pasivo, no lo leen porque también lo entregan una vez al año. Los ratios de gestión, que es el día promedio de cobro, el día promedio de inventario, que intuitivamente el empresario lo sabe, yo creo que en su día a día, en perseguir la rentabilidad por pérdidas y ganancias, se descuida del capital de trabajo y a veces tiene inventarios obsoletos que le anclan su despegue porque ese capital de trabajo está ahí muerto, o las cobranzas no, por a veces razones del país, no la gestionan adecuadamente. Eso es lo que te podría decir desde la práctica, desde empresas grandes, medianas y pequeñas. Todas deberían tener ese tablero de mando con indicadores financieros básicos. Finalmente, usando una expresión que utilizaste tú, aterrizando esos conceptos en la vida diaria. ¿Por qué, Leoncio? ¿Por qué si yo tengo un negocio que tiene un giro de $300,000 en ventas al año, una pyme, ¿No? tengo que preocuparme de todo eso si yo controlo, en teoría, porque yo fundé el negocio, yo soy el que vendo, yo soy el que gestiono proveedores, evidentemente no soy el contador, dependiendo del tamaño, a veces el contador es también el financiero, o a las finales sí tengo dos, pero yo estoy intuyendo en tus delicadas expresiones de que vamos hacia el margen de rentabilidad neto, sin embargo, otras variables las descuidamos Sí. que pueden explotar en algún momento. Mira, por 2 razones el empresario debería, vamos a hacer una división. Ya un empresario mediano o grande tiene su jefe financiero, su gerente financiero, su contador. Perfecto. Voy a enfocarme primero en esto y luego vamos a lo otro, ¿no? Para sentar bases. Entonces, este tipo de empresario, vamos a poner una facturación de 3 millones a 20 millones de dólares, como ya creció, está concentrado en el día a día. Y um, a veces descuida estos ratios financieros del tablero, al igual que descuida la gestión del flujo de caja. ¿Ves? Entonces, cuando por su día a día, las 4 disciplinas de la ejecución de Stephen Covey, que después fue el Instituto Covey, te dice que el empresario debería enfocarse en lo realmente importante, debería tener medidas predictivas. Mira, ahí es donde hablamos de los indicadores financieros. Debería tener un tablero visible para la organización y debería tener
una cadencia de rendición de cuentas. Entonces, si repasas estos 4 conceptos, enfoque, predicción, visibilidad de un tablero y finalmente la disciplina, la cultura organizacional, hermano, vas a tener el hábito de revisar periódicamente estos indicadores que van a estar en un tablero. Entonces, no es difícil. Yo creo que el empresario comete 2 pecados, el de omisión y el de obra. Yo entiendo que el de omisión es porque él en su día a día no avanza a ir a estudiar ni a ver estos temas y a veces les parece teórico. Podría ser cierto. Pero cuando lo entiendes de una manera práctica y lo aterrizas muy enfocado, logras tener el sombrero de empresario y el sombrero de estratega. Dime tú cómo un estratega puede desplegar sin un mapa de ruta. Entonces, ese mapa está compuesto por indicadores de este tablero. ¿Ok? Y para hilar sobre el segundo tema importante, debería ser también que, aunque sea un Excel, estructure un flujo de caja. Ahora vamos a hablar del flujo de caja también, ¿ok? Y bueno, para mí lo que tú dices yo lo entiendo perfectamente y casualmente el diálogo en el que estamos hoy es producto de todas esas conversaciones previas que me entusiasmaron tanto conocer tu metodología, que te ruego que en lo que puedas exponerla valdría la pena que la conozcan nuestros amigos de la audiencia. Eh, Esos tableros de mando me permiten a mí visualizar, o al menos en circunstancias como las que usualmente vivimos en Ecuador, en que se cambian de un día a otro las probabilidades, no es que estamos hablando de una bolita de cristal, Claro, claro. sino, como tú dices, si yo tengo un mapa en donde yo estoy diseñando mis estrategias, yo, hablemos en términos militares, sé que la ruta A es la que debo tomar si las condiciones generales me lo permiten. Pero no puedo yo enfrascarme en la ruta A sin tener una alternativa, sí, sea porque el camino está bloqueado o porque me encuentro a los enemigos a la mitad del camino. Tiene que haber una ruta B. Sí, señor. Mira, para terminar, la pregunta anterior en la cual te dije que me iba a poner el sombrero de empresario mediano, entonces con ese enfoque, ahora para un empresario pequeño, misma receta, hermano. Lo que tiene que ir haciendo es entrenar, entrenarse un poquito en esto de los indicadores que va a ir en el tablero y pedirle a su contadora la información para que él tenga su indicador de presión, su indicador de temperatura, su indicador de aceite. ¿Está bien? Ahí para cerrar la pregunta anterior. Y respecto a tu pregunta del mapa, del general, el general debe tener claridad de algo que lo sabemos en el mundo académico, práctico, que es una frase, ¿no? The cash is king. El efectivo es el rey para quienes no Sí, saben hablar en señor. inglés. Sí, señor. Resulta que, por si acaso, en Ecuador, en Panamá, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, todos los empresarios confunden la caja de la operación con la caja personal. Y por si acaso, esto no es solo pymes, ¿eh? Nosotros tenemos clientes de 10 millones de dólares de facturación al año, de 20 millones de dólares, que cuando nos piden que les revisemos, ¿no?, el diagnóstico y revisamos flujo de caja, ¿qué encontramos? Que le decimos, bueno, cuéntenos cómo gestiona. Dice, claro, yo todos los días me pasan el saldo bancario. Y yo digo, ya. ¿Y qué más? Con el saldo bancario yo sé cuánto tengo en la cuenta. ¿Qué más? Entonces, ¿te acuerdas que te dije del pecado de obra y el pecado de omisión? Así es. Entonces, cuando un empresario no conoce, no dispone de ese conocimiento, se puede orientar, se lo puede guiar. Mira esto te va a encantar. Para que tengas un flujo de caja bien estructurado, deberías separar 3 saldos. Saldo operativo, saldo de inversión y saldo de financiamiento. Son 3 saldos, hermano.
El problema es que cuando eres muy pequeño dices, yo salgo de inversión. ¿Qué inversión? Si yo a duras penas estoy aquí en el día a día. Hermano, si eres un empresario pequeño y te estás comprando un acceso a un sistema, es relativo. Eso para ti es tu inversión. No es una fábrica, ni es los racks de la bodega. Es importante que cualquier inversión que hagas la separes en el saldo de inversión. ¿Por qué? Porque el saldo operativo, que es el primer saldo, debería estar solo y exclusivamente lo que atañe a la operación. Para saber si es que tú en la semana 35 te ingresó $100,000, en la misma semana tienes que hacer pagos. Entonces, si en esa semana 35 te entró $100,000 y tienes que pagar 120, tu saldo operativo es menos 20. Pero no mezcles ni gastos financieros, ni compras personales, ni temas de inversión. Deja el operativo ahí. Luego abajo, cuando haces inversiones, ya sea en la bodega, en tu planta, no importa el tamaño, ponlo ahí. Y ¿sabes qué? Cuando vas a hacer el ejercicio de proyectar, el ponerlo segmentado hace que el empresario se obligue a pensar en qué voy a poner ahí en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Y esa es la clave. Yo tengo bananeros que cuando les explico lo que es el CAPEX, otro término en inglés, Capital Expenses, que es la inversión en el capital, en el activo, dice, no, pero yo compro nomás la gallineta, que es el tractor, ¿no? Yo compro el Mac. Yo digo, espérame, sí, ¿cuándo lo vas a comprar? ¿En marzo, en octubre, en noviembre? Perfecto, ya gané, yo ya gané. Porque ya le traduje todo lo que él tiene acá, el empresario, y lo estamos poniendo con su contador, con su jefe financiero, en un saldo de inversión. Porque ahí él ve y dice, oh, he gastado tanto. Oye, tengo camaroneros que gastan en proyectos, larvas, es que voy a hacer un proyecto por acá, y tienen acumulado varios proyectos. Y como no lo tienen separado en el saldo de inversión, no lo visualizas. Y lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se va a gestionar fácilmente. Entonces tienes que tenerlo en el saldo de inversión. Fíjate que te llevé desde empresas pequeñas, pasé por bananeros medianos y te llevé a camaroneros grandes. Todos tienen que seguir la metodología, que es estándar en cualquier lugar. Por eso me gusta hablar de fundamentos, ¿no? En finanzas, si tú hablas de teoría, el dueño te dice, uy, teoría, no. Y de paso, finanzas, es más difícil. Pero si le hablas de fundamentos de esta manera práctica, en la que le dices saldo operativo, ya él lo va entendiendo. Saldo de inversión, ¿ah? Pero el siguiente mes no voy a hacer la inversión, no importa, proyectate el año. Ah, no, sí, tengo pensado esto. Tengo clientes de transportes, misma receta, les encanta comprar más camiones. ¿Y sabe lo que dice? A la pobre tesorera, ¿no? Ya vine comprando 3 camiones. Hay que hacer anticipo. No, pues hermano, ese anticipo de 3 camiones le desfasa el flujo de caja y de paso la pobre tesorera solo reporta el saldo diario. No tiene tablero, no tiene indicador de temperatura, no tiene nada. Pero si tiene un saldo de operación, un saldo de inversión, y entre los dos, si ya te quedó menos 20 arriba, ¿recuerdas el ejercicio? 100 Claro. menos 120 menos 20. Y de paso te dice, oye, vine ya cerrando con el concesionario y vienen 3 camiones en camino, hay que hacer el anticipo de, vamos a poner 20 por 3, 60. Ya tienes menos 20, menos 60, menos 80. ¿Me Claro, explico? no, totalmente, Entonces, totalmente. ahí viene el tercer saldo, que es el saldo de financiamiento. Entonces, menos 80. Y yo tenía un saldito inicial de 50. Igual estás en menos 30. No sé si me explico. Entonces, 50 que tenías el saldo inicial, menos 20 el saldo operativo, 50 menos 20 ya te quedó 30. 30 menos 60 que tuviste que hacer ese anticipo, menos 30. En la semana, tú vas al banco y le dices, deme 30,000. La misma empresa mediana, deme 300,000. ¿Te imaginas si yo iba en el grupo Vilaseca a pedir una aprobación de 300,000 hoy? O 3 millones. Me mandaban a volar. Eso se llama profesionalización financiera. Y hemos recién visto uno de los 10 ejes
maravillosos de finanzas que se puede hacer en profesionalización financiera, ¿viste? Y para mí, toda tu explicación, y se nota que eres un maestro, me lleva a pensar y a graficar en mi cabeza todo lo que hemos vivido. Recientemente terminamos un paro, más allá de cualquier otra connotación, desde cierto punto de vista, exitoso para la ciudadanía porque los impactos fueron mínimos o focalizados en una región que tuvo que aguantar todos los problemas. Pero si retrocedemos en el tiempo, los años anteriores, los paros nacionales, yo no pude dejar de pensar mientras hablabas tú, si yo no tengo toda esa bitácora y todos esos puntos bien identificados, si en mi mapa estratégico creo que voy a andar siempre en una carretera hiperpavimentada y resulta ser que en medio camino está bloqueada la carretera y no tengo plan alterno, he comprado los 3 camiones, pero al mes hay una paralización y me cerraron operaciones y el banco no me va a esperar. O el concesionario peor, porque tienen el mismo problema. Entonces, yo creo que nuestra audiencia tiene que haber identificado esos aspectos prácticos de la vida diaria económica de todos. Sí. Este es un país esencialmente de emprendedores, después de tantos años de filosofías políticas que nos han querido inducir a pensar que el empresario es un satanás, un explotador, cuando el empresario es aquella persona que tiene un puesto en la bahía y que sale todos los días a abrirlo y que tiene que llevar un PIG y tiene que tener su saldo operativo. Aquel que tiene no un puesto en la bahía, sino que tiene un almacén o 2 almacenes o que tiene una pequeña avícola, ese es un empresario. Sí, señor. Y tanto él como las grandes corporaciones deben tener esa bitácora. Me encantaría tenerte en una segunda oportunidad, Leoncio, que nos cuentes más sobre esa filosofía que hay detrás de la profesionalización financiera de las empresas. Siempre debo decir que el tiempo es nuestro enemigo y no hay el espacio suficiente para abordar estos temas que, sin duda, más allá de que me interesen a mí, lo que tratamos de aquí es básicamente trasladar las inquietudes de este tipo de temáticas desde la ciudadanía y llevarlas a través de las pantallas y de la sintonía de Radio I99. Leoncio, nuevamente muchas gracias y ya sabes, esta es tu casa y esperamos contar contigo otra ocasión. Con mucho gusto. Realmente, mira que se nos fue el tiempo y hemos tocado recién un tema, ¿no? La gestión del flujo de caja y el tablero de mando de la camioneta. Con mucho gusto, sería muy bueno hacerlo tipo entrenamiento, ¿no? Capacitación por capítulos, Así es. porque hay mucho que ver y si te diste cuenta, si lo ves de una manera práctica, el empresario lo captura y lo agrega a su cultura. Así es. Muy Y bien. eso es lo que nosotros queremos en este programa, esa es la intención de la radio, de apoyar con conocimientos prácticos a la ciudadanía. Amigos, los esperamos la siguiente semana en un programa más para ustedes. Que pasen bien.